Star Wars, Episodio 5. El Imperio contraataca no fue solo una secuela. Fue un universo que se desmoronaba, sostenido por una película que desafiaba lo imposible. Pero más allá de la fuerza, la galaxia no era lo único que se deshilachaba. George Lucas financió la producción en solitario, arriesgándose a perderlo todo. Harrison Ford alteró un diálogo crucial en plena escena, haciendo historia en Star Wars. Y el giro que cambió el cine se filtró antes de tiempo, pero nadie lo tomó en serio. Bienvenidos a un nuevo video. Prepárate para descubrir 20 hechos sorprendentes sobre Star Wars. Episodio 5. El Imperio contraataca. Una película que se alzó como la más peligrosa jamás creada, resguardando, bajo la carbonita, una franquicia al borde del abismo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Primera HOT. Un desafío de supervivencia real. No fue un efecto especial, sino una prueba de supervivencia. Cuando el equipo de producción buscó locaciones para HOT, aterrizaron en Finse, Noruega, un pueblo remoto rodeado de hielo, acantilados y avalanchas. Querían nieve, pero lo que obtuvieron fue una ventisca en toda regla que casi detiene la filmación. Atrapados en su hotel, cubiertos por metros de nieve, el equipo quedó varado. Las carreteras estaban bloqueadas, el equipo congelado. Sin embargo, el director, Irving Kershner, tuvo una idea. Apuntó la cámara hacia la puerta trasera del hotel y envió a Mark Hamill, vestido como Luke Skywalker, solo a la tormenta. Sin escenario, sin iluminación, solo nieve real azotándole la cara. Toda la secuencia inicial, donde Luke se tambalea por el páramo helado, se filmó a pasos de su lobby. No hubo pantalla verde ni doble de acción. Hacía tanto frío que los párpados de Hamill se congelaban entre tomas. Solo conseguían unos minutos de metraje cada vez antes de que la cámara se atascara. Y sin embargo, esas tomas son algunas de las imágenes más inquietantes y solitarias de toda la saga, porque el Imperio contraataca no solo mostró la lucha de la rebelión, sino que hizo que los actores la vivieran. 2. El hedor inolvidable del Tauntaun. La escena es imborrable. Han abriendo el vientre del Tauntaun para meter a Luke y que éste se calentara. Era asqueroso, frío y una cuestión de supervivencia. Pero detrás de cámaras fue peor. Ese Tauntaun no era solo un atrezo. Era un desastre en descomposición. La cáscara exterior era de látex pintado y relleno. Pero dentro había una mezcla de carne podrida, atún y baba diseñada para humear bajo las luces del estudio y dar realismo. Funcionó. También apestaba tanto que el elenco y el equipo se asfixiaban entre tomas. Para el segundo día, las luces lo habían cocinado hasta convertirlo en algo profano. Un tramoyista dijo que fue el peor olor en cualquier set en el que había estado, y eso incluía la película Tiburón. Terminaron la filmación rápidamente y quemaron el cadáver después. Parecía ciencia ficción, pero olía a infierno. Tercera. La cámara de congelación de carbonita, un infierno bajo luces. La cámara de congelación de carbonita podría ser uno de los escenarios más icónicos en la historia del cine. Con su niebla naranja brillante, sus brutales apuestas y un momento que redefinió Star Wars para siempre. Filmarla fue una pesadilla. La escena se grabó en un estudio cerrado, saturado de máquinas de humo, conductos de vapor y luces intensas, con una ventilación casi nula. Entre tomas, los miembros del equipo caían como moscas, literalmente. Algunos se desmayaban, otros tenían que ser arrastrados y reanimados. Billy D. Williams comentó que se sentía como trabajar en un sauna sin salida. Y Harrison Ford, empapado en sudor bajo su pesada vestimenta, intentaba pronunciar lo que podría haber sido su última línea en la franquicia. Todos recuerdan la frase de Leia y la legendaria respuesta de Ford. Pero nadie vio el caos detrás de la cámara, porque para hacer magia cinematográfica, tuvieron que sufrir golpes de calor. Y de alguna manera, esa incomodidad hizo que todo se sintiera real. Esa despedida no fue solo dramática,
fue ganada con esfuerzo. Cuarta Dagobah, un pantano con vida propia y olorosa. En pantalla, Dagobah parecía una exuberante jungla alienígena. En realidad, apestaban a alcantarilla obstruida. El set del pantano se construyó en un enorme estudio de sonido en Londres. Tenía agua real, plantas importadas y niebla artificial. Pero una vez que las luces lo iluminaron, comenzó a pudrirse. El pantano fermentó, el moho se extendió. Los miembros del equipo se asfixiaban durante días enteros de filmación. La situación se volvió tan insoportable que tuvieron que detener la producción, drenar todo el pantano y hornear el suelo con calentadores industriales durante toda la noche solo para eliminar el hedor. Incluso bombearon niebla química de pantano a la mañana siguiente para disimular lo que quedaba. El resultado final en pantalla parecía místico, onírico, pero el olor, ese era demasiado real, y hacía que Dagobah se sintiera menos como un set y más como algo vivo. La cicatriz de Luke. Un accidente real en el guión. Cuando los fans vieron a Luke ser atacado por una bestia de nieve en los primeros 10 minutos, pensaron que era simplemente parte de la construcción del mundo. Lo que no sabían es que esa escena fue escrita para explicar un accidente de la vida real. Justo antes de la filmación, Mark Hamill había sufrido un violento accidente automovilístico. Su rostro estaba herido, tenía huesos rotos y le quedaron cicatrices. El estudio entró en pánico. Su rostro era diferente, demasiado diferente. Consideraron ocultarlo, evitar los primeros planos, incluso reemplazarlo. Pero en lugar de ocultarlo, los guionistas se apoyaron en ello. Agregaron al Wampa, una criatura salvaje e invisible que le desgarra la cara a Luke en el primer acto. Ya no se trataba solo de Hot, se trataba de una cirugía narrativa, reescribir la realidad en la historia. Hamill no solo sobrevivió al accidente, lo incorporó al personaje. Y de alguna manera el Luke Skywalker cicatrizado y conmocionado que vemos en El Imperio Contraataca se siente más real que nunca, porque lo era. 6. La soledad en Dagobah. Un actor y un títere. Durante semanas en Dagobah, Luke Skywalker vagó por pantanos, entrenó con un títere y cuestionó el significado de todo. Lo que no se veía era la soledad. Esas escenas se filmaron en una plataforma elevada con Frank Oz y un equipo completo de titiriteros ocultos bajo el set, apiñados en total oscuridad. Hamill se encontraba por encima de ellos, rodeado de máquinas de humo, cables y enredaderas de goma, hablando con una criatura de espuma sobre un palo. Sin compañeros de reparto, sin contacto visual, solo él y la voz de Yoda resonando desde el suelo. Tuvo que transmitir cada emoción, cada momento de duda, cada crisis espiritual a un títere. Y de alguna manera funcionó, porque cuando Hamill miraba a Yoda, los espectadores creían que veía a un maestro Jedi de 900 años, incluso cuando no había nadie más allí. 7. El clímax en Bespin. Agotamiento y autenticidad. Es el clímax de la película, la mano extendida de Vader. Luke temblando sobre el abismo. Pero detrás de la cámara todo estaba al límite. Era el último día de rodaje, casi las 3 de la mañana. El elenco y el equipo estaban agotados. El ambiente era sombrío, silencioso, sin bromas, sin energía. Entonces, la acción. Mark Hamill se encontraba en la plataforma, empapado en sudor, apenas capaz de procesar el momento. David Prowse, con el traje completo de Vader, se movía a través de la coreografía como un tanque funcionando con las últimas reservas de combustible. La escena se desarrolló en un silencio casi absoluto. Sin música, sin diseño de sonido, solo agotamiento puro. Más tarde, Hamill dijo que fue espiritualmente agotador. Pero eso fue lo que lo hizo real. Porque cuando Luke grita, no solo reaccionan a un giro argumental, sino a un mundo que se ha desmoronado. Y el actor estaba allí mismo con él. 8. El "lo sé" de Han Solo. Una genialidad improvisada. La frase estaba destinada a ser dulce.
Leia le dice, «Te amo». El guión indicaba que Han debía responder, «Yo también te amo». Pero Harrison Ford lo leyó y puso los ojos en blanco. Pensó que Han Solo merecía algo más rudo, más auténtico, no sentimental ni blando. Así que, en la cámara de congelación de carbonita, con las cámaras rodando y segundos antes de ser encapsulado en metal, Ford ignoró el guión. Leia susurró, «Te amo». Y Han, tranquilo, engreído, condenado, respondió, «Lo sé». Todos se quedaron inmóviles. Silencio en el set, luego leves asentimientos, porque de alguna manera ese fue el momento. No se volvió a rodar, no se reescribió, simplemente lo dejaron. Y hoy es una de las frases más citadas en la historia del cine, nacida no de la pluma de un escritor, sino de un actor que sabía exactamente quién era Han Solo. 9. El arte de los sables de luz animados a mano. Antes del CGI, antes de los efectos digitales, había un hombre con un lápiz y mucha paciencia. Cada sable de luz brillante en Star Wars, Episodio 5, El Imperio contraataca, fue creado a mano. Los animadores trazaron cada hoja cuadro por cuadro, a veces hasta 15,000 dibujos para un solo duelo. Utilizaron lápices de colores sobre película de alto contraste. Luego aplicaron capas de brillo, parpadeo y desenfoque de movimiento. Todo sin la ayuda de computadoras. Fue un trabajo agotador, pero les dio a los sables de luz esa energía cruda e inestable que los fanáticos aún recuerdan. Porque cuando Luke enciende su espada, ese brillo no son píxeles. Es la pasión dibujada por personas que creían en la fuerza. Un cuadro a la vez. 10. El campo de asteroides. Ilusión en miniatura. El campo de asteroides parecía un caos de velocidad y peligro, con una nave esquivando la muerte a miles de kilómetros por hora. Pero el halcón milenario nunca se movió un centímetro. Era la cámara la que volaba. Para filmar esa legendaria persecución, los maquetistas montaron el halcón en un soporte y giraron la lente a su alrededor. Cada asteroide se filmó por separado. Cada movimiento se programó con plataformas de control de movimiento. Esa toma donde una roca explota cerca del halcón y la cámara gira en 1.7 segundos. Tardaron más de 3 semanas en filmarla, porque en 1980, la magia del cine significaba humo, miniaturas, paciencia e impresoras ópticas funcionando toda la noche, sin atajos, solo adrenalina pura hecha a mano. 11. El sonido de los AT-AT, una fábrica de guerra. Conmovieron el suelo, imponentes bestias de metal pisoteando la nieve. Cada paso retumbaba como un tambor de guerra. Pero esos aterradores sonidos de los AT-AT no provenían de ningún laboratorio de ciencia ficción. El diseñador de sonido, Ben Burtt, encontró el ruido perfecto en una fábrica, una prensa punzonadora industrial golpeando el concreto. No era solo mecánico, era violento. Luego lo ralentizaron, le añadieron gruñidos animales y lo retorcieron hasta convertirlo en algo alienígena pero familiar. Esa es la magia del sonido de Star Wars. ¿Crees que estás escuchando una máquina de muerte futurista? En realidad estás escuchando maquinaria cruda y brujería de estudio cocidas hasta que camina y respira. Porque en esta galaxia, incluso las pisadas cuentan una historia. 12. El famoso texto inicial, una creación artesanal. El famoso texto inicial no flotaba por el espacio con la facilidad digital. Fue una construcción física, una enorme hoja de letras amarillas impresas sobre negro, dispuesta sobre un tablero de 1.8 metros y filmada con una cámara que se desplazaba lentamente hacia arriba. 1 pulgada a la vez. Cada bamboleo, cada inclinación, cada parpadeo de luz. Todo era real. Si el enfoque fallaba, se volvía a empezar. Si una sombra golpeaba la lente, se reiniciaba la toma. Llevaba horas obtener unos pocos segundos. Pero Lucas quería que se sintiera como un mito, como una historia ya en movimiento. No solo una película, sino una leyenda que se volvía a contar. Y así, las palabras no fueron renderizadas,
fueron talladas en el cine. 13. Boba Fett, de prototipo a ícono. Boba Fett casi parecía un Stormtrooper olvidado. Los diseños iniciales lo mostraban con una armadura blanca, limpia y estéril, más un prototipo que una personalidad. Pero algo no encajaba. Era demasiado pulido, demasiado vacío. Así que el equipo lo ensució, le añadió rasguños al metal, pintura desconchada y la visera manchada. Lo hicieron parecer como si hubiera pasado por el infierno y se hubiera desentendido a mitad de camino. El traje final, verde y gris, lo transformó de extra de fondo en leyenda. Apenas habla, apenas se mueve, pero la armadura lo dice todo. Este tipo le ha sobrevivido más que la mayoría, y no vino a hablar. 14. La dudosa apuesta por Yoda, un títere con alma. Hoy suena ridículo, pero en 1979, Yoda estuvo a punto de ser eliminado de Star Wars. Episodio 5. El Imperio contraataca. No porque el personaje no fuera importante, sino porque nadie creía que un títere de goma pudiera soportar el peso emocional de un maestro Jedi. Los ejecutivos estaban aterrorizados. Leían el guión y entraban en pánico. Luke Skywalker iba a pasar la mitad de la película hablando con un títere de pantano con orejas puntiagudas. Esto no era Alec Guinness con una túnica. Era una criatura de látex de espuma creada por exmiembros de The Muppet Show. Incluso George Lucas tenía dudas. Quería que Yoda fuera sabio, anciano, misterioso. Pero, ¿y si el público solo veía una rana con un sable de luz? La presión recayó directamente sobre Frank Oz, el hombre detrás del títere y de la voz. Tenía que hacer que Yoda fuera real solo con su mano, su voz y una actuación pura. Y Mark Hamill no tenía compañero de reparto, solo cables, niebla y un pequeño títere verde equilibrado sobre palos. Pero de alguna manera la apuesta valió la pena. Oz le dio a Yoda no solo una voz, sino un alma. Hamill creyó en la actuación, y para cuando Yoda levantó el X-Wing del pantano, nadie se reía. El estudio no solo mantuvo el títere, ayudaron a crear a uno de los mentores más queridos del cine, una criatura construida con goma, aliento y fe. 15. George Lucas. Financiamiento independiente y riesgo absoluto. La mayoría de los directores luchan por conseguir dinero de los estudios. George Lucas luchó por alejarse de él. Después de que la Star Wars original rompiera todos los récords de taquilla en 1977, los estudios se arrastraron. Le ofrecieron a Lucas cheques en blanco, más control, más poder. Pero Lucas no quería su control, no quería notas, no quería interferencias, quería libertad. Así que para Star Wars, Episodio 5, El Imperio contraataca, tomó una decisión aterradora. Rechazó a los estudios y financió la secuela él mismo. Cada set, cada miniatura, cada cheque fue pagado por Lucas utilizando las ganancias de juguetes, mercancías y préstamos personales. Y cuando la producción superó el presupuesto, como sucedió, no pidió ayuda. Pidió más préstamos, refinanció activos, se enfrentó a la bancarrota solo para terminar la película a su manera. Si el Imperio contraataca hubiera fracasado, Lucas habría perdido todo. Skywalker Ranch, ILM, incluso la propia Star Wars. Pero confió en la historia, confió en los fanáticos y confió en que este capítulo intermedio, más oscuro y arriesgado, valdría la pena. Y al final lo fue, porque la rebelión no estaba solo en pantalla, también estaba detrás de la cámara. 16. El cambiante triángulo amoroso. El triángulo amoroso no siempre fue tan incómodo. En los primeros borradores, Luke y Leia eran el arco romántico principal. Su química en Star Wars, Episodio 4. Una Nueva Esperanza no era solo coqueteo, era intencional. Pero a medida que la historia evolucionó, también lo hicieron los personajes. Lucas tenía un giro más grande en gestación. Así, con la revelación de su parentesco en el horizonte, reescribió discretamente el camino.
Para cuando el Imperio Contraataca estaba en pleno apogeo, Han y Leia ocuparon el centro del escenario. Por eso, algunas escenas tempranas todavía se sienten un poco ambiguas. La tensión, las miradas, ese beso infame. No fue un error, fue un cambio en tiempo real. Todavía estaban construyendo la galaxia y definiendo a quién pertenecía cada corazón. 17. El secreto mejor guardado de Star Wars, la filtración ignorada. Fue el mayor secreto en la historia de Star Wars. Yo soy tu padre. Una frase, un giro, y lo cambió todo. Pero cuando llegó el momento de filmar esa escena, el guión no decía eso, ni de lejos. David Prowse, el hombre dentro del traje de Vader, recibió una línea falsa. Obi-Wan mató a tu padre. Solo 3 personas sabían la verdad: George Lucas, el director Irving Kershner y Mark Hamill. Hamill se enteró minutos antes de la toma. Kershner lo apartó, le susurró la línea real en privado y le dio una advertencia. No exageres. No le digas a nadie. Deja que el shock se manifieste en silencio. Y Hamill lo logró. Una de las reacciones más controladas y desgarradoras de la ciencia ficción. Ni siquiera el resto del elenco supo lo que sucedió hasta que lo vieron en los cines. Pero aquí está el giro dentro del giro. Meses antes de que se estrenara la película, David Prowse estaba en una convención de fans. Alguien preguntó qué podría pasar en el Imperio Contraataca, y Prowse, casualmente, dijo de improviso: Darth Vader resulta ser el padre de Luke. La multitud se rió. La prensa lo ignoró. Pensaron que estaba bromeando o simplemente confundido. Después de todo, Prowse nunca vio el guión real. Su voz fue doblada. Solo era el tipo del traje, pero de alguna manera adivinó la revelación más grande en la historia del cine, y nadie lo escuchó. El spoiler estaba ahí, a la vista, y fue descartado como una tontería. Al final, el momento se mantuvo a salvo, no por la fuerza, sino por la invisibilidad. El mayor giro del cine, custodiado por el silencio, la desorientación y una mentira tan audaz que nadie se atrevió a creerla. 18. El emperador, un mosaico de horrores. La primera vez que vimos al emperador no era Ian McDiarmid. Ni siquiera era una sola persona, era una ilusión cosida, un espectáculo de terror hecho de retazos. Cuando Darth Vader se inclina ante el holograma del emperador en el Imperio Contraataca, el momento se siente ominoso. Una fuerza oscura finalmente revelada. Pero detrás de esa amenaza, había 3 intérpretes completamente diferentes fusionados en una imagen aterradora. El rostro pertenecía a Marjorie Eaton, una actriz de edad avanzada filmada bajo capas de sombra y prótesis. Pero faltaba algo: los ojos. Así que el equipo de efectos especiales tomó una decisión audaz y extraña. Superpusieron ojos de gorila, metraje real de animales sobre los suyos para darle al personaje una mirada depredadora no humana. Luego vino la voz, fría, majestuosa, de otro mundo. No era Eaton, no era McDiarmid. Era Clive Revill, un veterano actor de voz con un tono escalofriante. 3 piezas, un monstruo. Antes de que existiera el CGI, antes de tener un casting final, el Imperio Contraataca construyó a su villano definitivo como un mito. Parte mujer, parte bestia, parte voz en la oscuridad. Y de alguna manera funcionó. En solo unos segundos de tiempo en pantalla, el emperador se convirtió en una presencia inminente, ancestral, incognoscible, un dios Frankenstein, nacido del miedo, trucos de cine y una mirada inolvidable. 19. Frank Oz, el alma. Detrás de Yoda no era CGI, no era captura de movimiento, era la mano y el corazón de Frank Oz. Oz no solo manipulaba a Yoda, lo interpretaba. Voz, movimiento, timing, emoción. Era actuación a través de espuma y goma. Y conmovió a audiencias de todo el mundo, pero no a la academia. Cuando llegó la temporada de los Oscar, el Imperio Contraataca fue reconocida por sonido y efectos visuales. Pero Frank Oz, nada. Ni nominación,
ni siquiera una mención, porque el puppeteering no se consideraba actuación real. No importaba que las audiencias lloraran cuando Yoda murió, o que los críticos elogiaran el alma en los ojos de ese títere. Oz dio una de las actuaciones más icónicas en la historia del cine, pero para la Academia era solo un títere, y ese silencio aún resuena. 20, George Lucas versus el gremio. Una lucha por la libertad creativa. Antes de la primera nota de la banda sonora de John Williams, antes del texto inicial, no hay crédito de director, ni película de, solo estrellas, espacio e historia. Esa audaz y fría apertura rompió las reglas de Hollywood. El gremio de directores de América exigía el crédito del director al inicio de cada película, pero George Lucas se negó. Quería que El Imperio Contraataca se sintiera como una extensión de la galaxia, no como un currículum. El gremio no lo tomó a la ligera. Multaron a Lucas, no una, sino 2 veces. Y cuando pagó de su propio bolsillo, también castigaron al productor de la película. Lucas estaba tan furioso que renunció por completo al gremio de directores y prometió nunca más trabajar dentro de su sistema. La mayoría de los cineastas habrían cedido, pero Lucas se retiró de la mesa. Todo para proteger la historia. Todo para proteger Star Wars. Dato adicional, El camino hacia la maestría. Hoy es aclamada como la obra maestra de la trilogía, pero en 1980, Star Wars Episodio 5. El Imperio Contraataca casi acaba con Star Wars para siempre. Los críticos estaban divididos. El tono era más oscuro, el final sin resolver. Y a diferencia de Star Wars Episodio 4, Una nueva esperanza, El Imperio Contraataca no se estrenó con ovaciones récord. Recaudó dinero, pero no el tipo de cifras por las que Lucas apostaba. Generó $29 millones en todo el mundo. Una cifra sólida, sí, pero muy por debajo del fenómeno de la primera película. Y detrás de cámaras, todo estaba en juego. Si El Imperio Contraataca hubiera fracasado, no habría habido el retorno del Jedi, ni precuelas ni secuelas, solo un cliffhanger roto y una galaxia truncada. Pero El Imperio Contraataca no se desvaneció. Con el tiempo, creció hasta convertirse en algo intocable, una historia que no solo moldeó Star Wars, sino todo el futuro de la narrativa cinematográfica. No solo sobrevivió, se convirtió en la piedra angular de un legado de $10,000 millones. Y todo esto estuvo a punto de desaparecer antes de comenzar. Recuerda dónde estabas, el frío de Hoth, el silbido de un sable, la frase que lo cambió todo. Star Wars Episodio 5. El Imperio Contraataca destrozó las expectativas, dividió la galaxia en 2 y nos dejó con un silencio más fuerte que cualquier explosión. No fue segura, no fue sencilla, fue una historia que rompió a sus héroes y los hizo atemporales. Llegamos al final de este video. Si esta película aún vive en tu memoria, deja un comentario. Cuéntanos qué película legendaria deberíamos desenterrar a continuación. Porque la fuerza puede rodearnos, pero la verdad golpea más fuerte. Dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!